Buenas noches. Como el saber no ocupa lugar, habrán advertido ustedes que durante las últimas semanas están pasando bastantes catedráticos por este programa de lengua, de psicobiología. Seguramente, si todos bebiéramos más a menudo en las fuentes del saber, diríamos menos tonterías en los medios de comunicación. Hoy vamos a hablar unos minutos de cronobiología, que es una parte muy importante de la biología que se ocupa de la organización temporal de los seres vivos, o dicho de una forma así extremadamente sencilla, del tiempo que dedicamos al sueño, a la alimentación, al ejercicio físico, es decir, a los hábitos más comunes. Siempre lo ha sido, pero en los últimos tiempos la cronobiología se ha revelado aún más como algo determinante en la vida de las personas. En la Universidad de Murcia tenemos la fortuna de contar con un experto en esta materia, en cronobiología, que es el profesor Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología. Profesor Madrid, buenas noches. Muy buenas noches. Le hemos invitado para hablar del efecto que tienen las personas, el cambio horario que hemos experimentado hace algunos días, pero antes díganos, ¿por qué es tan importante la cronobiología? A ver, hay muchas disciplinas, muchas ciencias que estudian dónde ocurren los fenómenos. Por ejemplo, la anatomía va a estudiar ese aspecto de nuestra vida. Otras estudian cómo ocurren. Por ejemplo, la fisiología te dice cómo oyes, cómo se regula la glucosa. Y la cronobiología estudia cuándo ocurren las cosas. El momento en el que ocurren es importante para que todo funcione adecuadamente. Esa es la respuesta que nosotros tratamos de dar. Es importante porque hay que saber cuándo ocurren las cosas, Efectivamente, ¿no? Es lo mismo tener la presión arterial elevada por el día que por la noche. No es lo mismo tener unos niveles de glucemia altos por la noche que por el día. Y cada variable, cada parámetro que podamos medir en nuestro cuerpo experimenta cambios rítmicos, predecibles, que día tras día se suceden. ¿Y es verdad que le estamos dando más importancia en los últimos tiempos a la cronobiología de lo que hacíamos hace relativamente poco tiempo? Sí, sin duda. Yo empecé hace 40 años, nadie sabía nada. Hace 10 años empezaba a conocerse y hace 2 años, 2017, con el premio Nobel, que se da a 3 cronobiólogos, la cronobiología salta de pronto a la palestra, lo cual es muy positivo, pero también ha llevado una parte negativa, y es que hay mucha gente que se dedica a hablar de esto sin tener mucha idea, ¿no? Solemos respetar los horarios que decíamos antes de descanso, de comer, ¿cómo nos comportamos en este campo? Yo diría que casi que no llegamos a un aprobado en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad se caracteriza por intentar vivir las 24 horas, por intentar estar siempre funcionando. Es la sociedad de 24 horas, 7 días en semana. Eso desde el punto de vista cronobiológico es una aberración. O sea, se necesita la actividad y el descanso, el ruido y el silencio, la luz y la oscuridad, pero necesitamos parar. Y esa parada, a menudo, la invadimos con toda nuestra carga de trabajo, y a veces no es tanto el trabajo lo que nos quita el sueño. Dedicamos 3, 4, 5, 6 horas a redes sociales, a contactos, y luego nos falta tiempo. Y ese tiempo se lo vamos a quitar al sueño. Y sin dormir no podemos vivir. Es importante, por ejemplo, mantener una cadencia o respetar una misma hora para ir a dormir o una misma hora para despertarse y levantarse. Sí. Por ejemplo, aquellos que, en fin, las circunstancias de la naturaleza ha querido que tengamos semejante tamaño y que tenemos que recurrir a menudo a las dietas, sabemos que nos funcionan mejor cuando respetamos los horarios de las comidas que cuando no lo hacemos, aunque comamos lo mismo, aunque comamos poco, pero funcionan mejor cuando se respeta el horario que cuando no se respeta. Eso es lo que hay que tener claro. Está clarísimo, pero sin obsesionarse. Es decir, lo que no podemos incurrir tampoco es que son las 10:05, me toca dormir, me tengo que ir a dormir. Eso no es así. En realidad, de vez en cuando un pequeño estímulo, saltarse la norma, tampoco pasa nada, incluso puede venir bien, ¿no? Pero hay un hecho muy claro, y es que tenemos relojes biológicos, y esos relojes están ahí para algo. Y una de las cosas que hacen es que permiten que tu cuerpo se adelante a lo que va a ocurrir después. Es decir, tú sabes que habitualmente te despiertas a las 6:30 o a las 7 de la mañana y antes empieza a elevarse la presión arterial, la glucosa. Empezamos a preparar nuestro cuerpo para ese momento tan estresante como es levantarnos. Si comes todos los días a las 2 o 2:30, tus enzimas digestivas, tu metabolismo, tu tracto digestivo se prepara. Pero si esto es aleatorio, si es caótico, evidentemente tu reloj no puede predecir nada, no puedes adelantarte y por lo tanto funciona peor todo.
Ujú. Hablemos del cambio horario, como el que hemos experimentado hace unos días. Pongámonos un poco en antecedentes. Ya sabemos que esto fue una cuestión política, pero ¿a qué viene, a qué se remonta todo esto? ¿De dónde viene todo esto del cambio horario? Bien, en principio el cambio horario se remonta o sucede por una idea, es intentar en la época de la crisis del 73 o 74, pues intentar hacer una especie de adaptación de nuestros periodos de trabajo para ahorrar energía. Y entonces nos movíamos un poco con el fotoperíodo, con el sol, ¿no? En realidad, en este momento se demuestra que esa reducción o ese ahorro energético no es tal. Por lo tanto, tendríamos que cuestionarnos si las razones que impusieron ese cambio horario son válidas en este momento. Es decir, si las ventajas frente a los inconvenientes que los tiene importantes, pues ese balance es en un sentido o en otro. Aunque creo que a nivel mundial la historia se remonta mucho antes, a cuando Franklin en Estados Unidos o... Sí, ha habido intentos anteriores, después desaparece, vuelve otra vez. Hay países en este momento que no lo tienen, Rusia, por ejemplo, no lo tiene. Hay países que han adoptado un horario continuado todo el año y perfectamente viable. ¿Cuáles son las repercusiones, desde el punto de vista de la cronobiología, que tiene el cambio horario sobre los seres vivos? Bueno, en general genera un malestar. Tenemos que tener en cuenta que nuestro reloj biológico no se adapta porque nosotros cambiemos la hora del reloj una hora, de un día para otro no conseguimos adaptarnos. Es un proceso metabólico, un proceso incluso de expresión de genes en nuestro cuerpo que lleva varios días. Por lo tanto, la adaptación a un cambio horario implica 2, 3, 7 o incluso 14 días. Y se va a manifestar en general como unas molestias leves, porque yo no voy a decir aquí que el cambio horario es una cosa dramática. Pero sí que es verdad que en ciertos colectivos, por ejemplo, personas ya predispuestas a insomnio, jóvenes, niños, personas mayores, puede durar más tiempo y mostrar unos síntomas más importantes. Esto se ve muy bien en las personas que tienen alteraciones de sueño, de insomnio. En este momento, con el cambio horario que acabamos de sufrir, nos tenemos que acostar antes y tenemos que levantarnos antes. Con respecto a nuestro reloj biológico estoy hablando. ¿Eso qué quiere decir? Porque una persona que tiene insomnio, que le cuesta conciliar el sueño ya antes del cambio horario, con este cambio horario le va a costar muchísimo más y no se va a dormir. Y eso, como consecuencia, va a acarrear que, como tendrá que levantarse a la hora adecuada para ir al trabajo, va a estar privado de sueño, va a estar más cansado, va a estar más molesto. Y todo eso se va a arrastrar durante una semana o 2 semanas. Por ejemplo, en los escolares hay una reducción de unos 35 minutos de media de tiempo de sueño. Si ya estábamos hablando de que dormían poco, pues después de este cambio duermen menos. Hay elevaciones durante 2 o 3 días en el número, en la incidencia de infarto de miocardio, en el número de accidentes de tráfico, también durante los primeros días después de este cambio horario que hemos sufrido en este momento. Pero en general esto, pues al poco tiempo, a la semana ya se ha conjugado y estamos en equilibrio nuevamente. Le iba a preguntar precisamente por los escolares, ¿no? Porque preocupante en un país donde las tasas de fracaso escolar son más elevadas de lo deseado, el efecto de los malos usos horarios en los niños puede aún contribuir más, ¿no? Sin dramatizar, pero vamos, que puede ser un elemento también. Es un elemento lo de la reducción de la capacidad de atención, del interés, de la motivación de un alumno, está muy relacionado con el tiempo de sueño y con sus hábitos de sueño. Y está claro que cuando un chico pues anda privado de sueño en las primeras horas de clase, pues no puede responder, no puede atender. Si le pones unas matemáticas, su mente no está ahí, su mente está todavía intentando seguir dormido, ¿no? Con una apariencia de despierto, pero intentando dormir. Su cerebro está dormido en realidad. Claro, en el caso de los chavales, lo de las entre 8 y 10 horas de sueño, eso es algo que debería ser... Sí. No me gusta templar el término sagrado, pero... Bueno, ojalá se consiguiesen 8. Es que a menudo no se llega a las 8. Estamos hablando ahora de tiempo medio de sueño de 7 horas, 7 horas y media. O sea, y progresivamente hemos visto, yo vengo estudiando este fenómeno hace 30 años, cómo cada vez que aparece una nueva tecnología, hay un peldaño que bajamos en el tiempo de sueño. Por ejemplo, yo empecé a estudiar el sueño antes de que existiese el ordenador personal, pero cuando aparecen los ordenadores en casa, se generaliza el uso de Internet, cada vez vamos bajando el tiempo de sueño. Los móviles han sido
otro elemento que ha bajado el tiempo de sueño, y las redes sociales. Ustedes siempre se recomiendan que antes de dormir estar un tiempo desconectado de dispositivos, y lo que ocurre es que nos llevamos los dispositivos a la cama, porque ahora son versátiles, son portátiles, son cómodos, son fáciles, tienen mucha usabilidad, y los llevamos a la cama y dormimos con el móvil bajo la cabecera. Fíjense, por ejemplo, cuando estudiamos el sueño en grupos sociales que no utilizan la luz eléctrica, por ejemplo en bosquimanos, lo que vemos es que una vez que se pone el sol, ellos tienen un tiempo que se dedican a charla, a conversar durante 1 o 2 horas, se van desactivando bajo la luz del fuego. La luz del fuego, esa luz anaranjada, es la que a ellos le va induciendo esa calma, y se duermen de forma natural 2 o 3 horas después de la puesta del sol. En nuestro caso, nos llevamos el sol a la cama. Lo que estamos haciendo con un dispositivo electrónico es llevarnos la luz azul del sol a nuestra cara y mantenernos activados hasta ese momento en que lo apagamos por agotamiento, y todavía nuestro cerebro está rumiando todo aquello que ha entrado y está activado, ¿no? Sin entrar en el debate eterno de las radiaciones, si las hay, si no las hay y tal. En eso no entraría yo, porque también hay estudios, no es muy concluyente, pero hay estudios que muestran que también eso sería otro factor a considerar. ¿Y de los 2 cambios horarios que hay al cabo del año, hay alguno más perjudicial que el otro? Sí, sin duda, el que acabamos de hacer. El de primavera. Porque fisiológicamente nuestro reloj biológico está, o lo tiene más fácil cuando trata de retrasar algo que adelantarlo. Es decir, nosotros acostarnos un poco más tarde no nos supone un gran esfuerzo, levantarnos más tarde no nos supone un esfuerzo. De hecho, entre los adolescentes es algo que harían de forma espontánea todos los días. Pero cuando nos quitan 1 hora y nos dicen, oye, levántate 1 hora antes, acuéstate 1 hora antes, levántate otra vez de noche, eso sí que nos cuesta mucho más. Está claro que, además de que el tema está en tela de juicio, pero el ahorro energético no debería anteponerse jamás a la salud de las personas, aunque hubiera de verdad ahorro energético. Yo entiendo que no, entendemos que no. En la Sociedad Española de Sueño, así lo hemos establecido, la propia Sociedad Europea de Sueño y la Sociedad Europea de Cronobiología establece que una vez que han desaparecido otro tipo de razonamientos, otro tipo de ventajas, el cambio horario sería inútil. Europa está debatiendo en este momento sobre la conveniencia de eliminar este tema. ¿Usted qué opina acerca de este debate y cuál cree que sería, en el caso de llegar a buen puerto, el horario más óptimo? Hay un debate doble. Por un lado, eliminar o no el cambio horario, y parece que sí hay un consenso europeo de eliminar el cambio horario. Ahora viene la segunda parte. La segunda parte es quizás más complicada. Y es una vez que quitamos ese cambio horario anual, que nos mantendría todo el año con la misma rutina, es decir, vamos a retrotraernos unos días. ¿Qué habría pasado si no hacemos este cambio de primavera? Pues que el día seguiría de forma natural alargándose por la tarde, 3 minutos por día aproximadamente, las tardes se irían alargando, las mañanas también, y estaríamos un poco, nuestra actividad estaría más centrada en las horas de luz natural. Bueno, pues ahora lo que nos va a confrontar Europa es, ustedes los españoles, ¿qué prefieren? ¿Un horario de invierno todo el año, es decir, el que teníamos hasta ahora, pero mantenido también en verano, o un horario de verano todo el año? Claro, cuando esto se lo planteas a la gente, te dicen, no, a mí me gusta el verano, a mí me gusta la luz de la tarde. Claro, evidentemente a mí también. Pero el tema es que las horas son las que son, las horas de luz son las que son. Y si la colocas por la tarde, estás quitando luz a la mañana y haciendo que nos acostemos más tarde, que cenemos más tarde y que comamos más tarde. Si las equilibra un poquito más, podremos corregir algunos de los déficits que tienen los españoles, que los tenemos, ¿eh? Cuando estudiamos cuál es nuestro horario de sueño con respecto a Centro Europa, nosotros tenemos un desfase de 1 hora, aún haciendo todas las correcciones horarias. Por lo tanto, los españoles cenamos tarde y nos acostamos tarde, pero no nos levantamos más tarde. Y ahí es donde está el problema, porque entonces eso implica que dormimos menos. O salimos sin desayunar, salimos corriendo, sin tener tiempo suficiente para nada, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento también en la Sociedad Española de Sueño y el consenso después de muchas simulaciones es que para el conjunto del país sería mejor un horario de invierno mantenido, sobre todo para el centro de España y el oeste. Para Baleares ya es más polémico, porque estaríamos en la zona en la que podríamos admitir cualquiera de los 2 tipos de horarios. Pero fíjese que, por ejemplo, con un horario de invierno mantenido todo el año, en verano amanecería sobre las 6 de la mañana,
qué maravilla, digo lo de qué maravilla para los que nos gusta la mañana, a quien me no, gusta también. un lamento. Y anochecería sobre las 8:30 de la tarde. 8:30 de la tarde en Murcia. O sea, el día para vivirlo. Pero 9:30 en Galicia. O sea, claro, que estamos hablando de un horario razonable. El día para vivirlo, la noche para descansarla o para vivirla también, quien la quiera vivir. Qué maravilla que en verano a las 8:30 haya anochecido, se mitiga el calor también un poco y no es ningún obstáculo para vivir la noche en verano y salir a pasear. Incluso pensando en temas de turismo, uno no puede salir en Murcia a las 5 o las 6 de la tarde porque hace un calor espantoso. Si nosotros conseguimos que nuestro día se acabe un poquito antes, la parte solar, digamos, que se ponga el sol un poco antes, evidentemente las salidas que hacemos por la noche, cenas y demás, pues se pueden adelantar un poco y conciliar un poco más con el tema del sueño. O sea, en realidad nosotros no pensamos que haya un inconveniente desde el punto de vista turístico tampoco. Y si no, fijémonos en Italia, que no tiene el mismo horario que nosotros, no ha hecho ese cambio que nosotros tenemos de 2 horas con respecto al solar. Ellos tienen 1 hora con respecto al solar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que por nuestro carácter extrovertido, mediterráneo, asimilamos el nombre horario de invierno pues a la parte oscura, al frío, a lo lúgubre, sin haberlo pensado bien. Si lo pensamos bien, es mucho mejor el horario de invierno. Luego la segunda parte es que cambiemos también nosotros nuestros hábitos sociales, y que las televisiones dejemos el prime time ese a las 10 de la noche, en fin, que cambiemos los hábitos sociales, que esa es una segunda fase. Es fundamental. Yo creo que si en algún momento, no sé si eso ocurrirá, España decide adoptar un horario único durante todo el periodo, invierno y verano, si no aprovechamos ese momento para hacer un cambio también en hábitos de trabajo, en esa tendencia que tenemos a partir del mediodía con una pausa enorme y salir tan tarde, y ese es el problema que tenemos los españoles, salir como un par de horas más tarde que los alemanes o que los ingleses del trabajo, pues no habremos conseguido prácticamente nada, o muy poquito. Porque claro, si tú sales tarde del trabajo, necesitas un tiempo para atender a tus hijos, necesitas un tiempo de desconexión y eso ya se te va a meter hasta las 12 de la noche y no tenemos tiempo. Una última pregunta, profesor. ¿Qué hacen ustedes en el laboratorio de cronobiología de la Universidad de Murcia y de qué manera podemos ser los ciudadanos partícipes de su trabajo? Bueno, eso es algo que nos encanta contar, ¿no? Porque nosotros tenemos una parte de investigación básica, pero fundamentalmente nos preocupa mucho la traslación, sobre todo la traslación al ámbito médico y clínico. ¿Qué hacemos nosotros? Pues por un lado tenemos equipos para medir ritmos biológicos y sueños en forma de relojes. Que no es el típico reloj que vemos siempre que te dice cuántas horas de sueño, no, medimos 15 variables, 15 cambios de tu cuerpo de forma continua, 20 y tantos millones de datos, y eso nos va a servir para estudiar cómo son tus ritmos en regularidad, cuánto te mueves, cuánta luz natural tomas, si te expones a móviles, por ejemplo, antes de dormir, es decir, qué hábitos te están perjudicando tu sueño, cuánto duermes, cuántas vueltas te das en la cama. Eso es una parte muy importante, porque objetivas lo que son los ritmos biológicos. Por otro lado, lo que estamos haciendo es desarrollar una plataforma para que cualquier profesional interesado en el tema del sueño, ritmos biológicos, pueda medir los ritmos con estos equipos, subir automáticamente los informes, subir los datos y obtener en 3 minutos un informe completo de esa persona, que probablemente la tenga delante y que esté hablando con ella. En ese momento recibe un informe acerca de cómo ha ido toda su semana. Hacemos otra cosa y es estudiar qué podemos hacer para la noche. Porque, claro, un cronobiólogo no propone que volvamos al fuego y a las velas durante la noche. Proponemos seguir utilizando la luz, que es un gran avance. Pero, ¿qué tipo de luz podemos utilizar por la noche? Y tenemos un laboratorio de luz y sueño en el instituto que hay junto al Hospital de la Risaca. Bueno, y básicamente esas son nuestras líneas de trabajo. Podríamos concluir la entrevista diciendo, profesor, que el reloj más preciso y más valioso no lo llevamos en la muñeca ni es de una determinada marca, sino que es nuestro propio cuerpo y que debemos de cuidarlo como una joya. Esa sí que es única. Podríamos pues no se podría haber dicho mejor. Es un reloj que tenemos que cuidar y que vamos a vivir con él siempre, quieras o no quieras. Por lo tanto, aprende a utilizarlo positivamente, ¿no? Profesor Juan Antonio Madrid, muchas gracias por haber venido a este programa, muy amable. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima ocasión.